Buenas, buenas tardes. Muchas gracias al senador Iván Agudelo por la invitación y por el seminario, por la importancia que eso tiene en el contexto de hoy. Yo había enviado un power, no sé si lo presento yo o ustedes No, lo... desde tu equipo para que tú mismo lo manipules, doctor Mauricio, bien pueda. No, no es sino uno solo. Bien pueda, usted lo puede proyectar. ¿Ahí lo están viendo? Ya está cargando, ya, bien pueda. Vea, yo quiero comentar tres cosas. Uno es el tema de lo que dice el título de la ponencia de la presentación, que se llama La comida cerca de la mesa. Y para eso se han planteado tres puntos. Uno que tiene que ver con el tema de la distancia, dónde estamos produciendo. Dos, el tema de los conflictos de uso y la concentración de la propiedad. Tres, las políticas sobre desarrollo rural. Y cuatro, una pequeña propuesta sobre cómo tratar de acercarnos de manera muy sencilla y muy rápida a resolver de pronto este problema, que es un problema significativo, estructural y de gran proyección, no solamente para Colombia, sino para la humanidad. Entonces, en el primer punto, ¿dónde estamos produciendo lo que consumimos? Una primera observación frente a eso es, la ponencia se presenta, hay una gran cita de Santo Tomás, cuando Santo Tomás le sugiere a los príncipes, si usted quiere sobrevivir y quiere seguir subsistiendo, tiene que tener la comida cerca de la ciudad. Punto. Ese principio, desde el siglo XII, lo tenemos hasta hoy en algunos países. Curiosamente, aquí todavía no lo aplicamos y eso nos lleva entonces a la necesidad de que plantear la seguridad alimentaria nos conduce a tener la comida allí, aquí. Más aún, con este último comentario que acaba de hacer el doctor de Finagro, donde nos dice, oiga, somos los 5 países en el mundo que dice la FAO, donde somos una despensa de alimentos. Sin embargo, importamos bastantes alimentos. Entonces, esa es una parte. La parte es cuál debe ser la distancia y ahora entonces podemos ir mirando los tres cómo se complementan. Por el otro lado, otro problema estructural que hay en el país es el conflicto de uso y la concentración de la propiedad. Ese conflicto de uso entre aptitud y uso de los suelos tiene que ver con un diagnóstico, ahí se coloca incluso una cita de mi general Velasco de 1901, la geografía de Colombia, donde de por allá, y no solamente desde allá, desde más atrás, se plantea ese conflicto de usar las tierras donde tienen la capacidad para una cosa, se usan en otra. Ese es un conflicto que viene desde allá y usted lo encuentra en los últimos planes nacionales de desarrollo igual, como si no hubiera pasado nada en un siglo. Después de 1901, en el anterior plan de desarrollo se planteó ese mismo conflicto. Hoy, todos los planes plantean más o menos el problema de la concentración de la propiedad, de la inequitativa. Los exministros hoy lo comentaron, lo comentó el exministro Gamarra Hernández, o sea, todos lo han comentado, todos sabemos que eso sucede acá. Ese es un problema estructural. Y frente a eso, entonces, frente a esos dos problemas y frente a dónde producimos los alimentos, vienen, bueno, ¿cómo han sido las políticas que se han venido implementando para poder resolver el problema alimentario en el país? Y eso tiene que ver con, en alguna forma, creo que se ha tocado de manera diferente, pero muy cercano, es un diseño metodológico, tiene que ver con el tema de la cadena alimentaria. Y la cadena alimentaria se convierte como en el diseño metodológico que permite que nosotros podamos entender en dónde tenemos que afectar el diseño de las políticas, porque cada nivel de gobierno tiene el efecto sobre una parte de la cadena y entonces es muy importante tener en cuenta eso, desde producción, distribución, acceso y uso biológico. Ojo, el uso biológico es supremamente importante. ¿Por qué? Porque nos da la necesidad
de qué tipo de alimentos estamos produciendo o qué tipo de alimento estamos importando. De las políticas de desarrollo rural, ¿qué quisiera yo mencionar? Todas las políticas que se han tratado de desarrollar en el país durante el siglo XX y parte del siglo XXI, vinculados con el problema de la concentración de la propiedad a partir de hacer una reforma agraria. Y eso se planteó, uno resolviendo conflictos de tierras en los años 30 del siglo pasado, otro tratando de hacer reforma agraria para evitar que en América Latina se dieran las revoluciones tipo Cuba, otro desde los años 90 con toda la ley 160, y en los tres, si usted mira las tres normas que tenemos ahí, siempre se ha planteado, oiga, ¿cómo resolvemos el problema de la inequidad en la distribución de la propiedad, en la distribución de la tenencia? Eso ha sido un componente muy importante. Yo aquí quiero hacer un comentario. Cuando se defendía la reforma agraria del año 61, el quien la defendía, que era Carlos Lleras Restrepo, a Carlos Lleras Restrepo en ese momento lo denominaban, lo tildaban de comunista por hacer reforma agraria. Cuando nosotros estábamos, o digamos, el país estaba en la discusión y se estaba planteando una política que podría haber resuelto muchos problemas que hoy todavía los tenemos, ¿cierto? Desde esa época, desde el planteamiento que hizo Carlos Lleras Restrepo en el Congreso de la República defendiendo la reforma agraria. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, bueno, tenemos estos tres componentes. Tenemos el tema de la cadena alimentaria, que usted puede tener en los tres componentes varios elementos, pero además de eso, tenemos unos contextos de esos elementos que tienen que ver con los procesos de derecho a la alimentación, por ejemplo, eso es un tema de derechos humanos, eso es un tema fundamental que debe también asumirse. Y de cara al cambio en las políticas, uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta que uno podría hacer de cara al tiempo que nos están dando? Yo en el documento propongo 5 punticos sencillos, 5 punticos. Así como la comida cerca de la mesa, que es un punto muy sencillo, que además es un principio campesino, no es más. Esa es una copia del pensamiento de los campesinos. Yo propongo que ese concepto de poder hacer la comida cerca de la mesa parte primero por un elemento que es adoptar una visión de soberanía alimentaria como principio de la política alimentaria. Soberanía alimentaria. Y eso supone que no podemos depender. Ese principio lo manejan los norteamericanos, lo manejan en Europa, lo manejan en Japón. Nosotros no lo manejamos. Nosotros hoy, si miran los discursos del señor de la SAC, del presidente de la SAC, él nos dice eso. El segundo es cómo identificamos los mínimos de seguridad alimentaria y nutricional de la población por regiones. El tercero, cómo con ese principio mitigamos el impacto ambiental del transporte al tener la comida cerca de la mesa, porque no tenemos que gastar combustible demasiado. No es lo mismo traer el pan de Estados Unidos que traerlo de Boyacá. El otro es cómo ese principio fortalece lo que han dicho de varias maneras, las economías regionales, porque en alguna medida la cultura es una cultura de... Y por último, cómo cumplir con los acuerdos de paz que nos vuelven a decir reforma agraria nutricional, de reforma agraria integral, perdón. Entonces, creo con esos puntos, creo que se me acabó el tiempo. Entonces, les agradezco mucho y espero que podamos compartir más en detalle esto. Muchas gracias a todos y muchas gracias al senador.